Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En uno de los bloques que presentábamos en Huellas hablábamos de la manera en que se vivió la Primera Guerra Mundial en San Francisco, esto entre los años 1914 y 1918. Contemporáneamente a esto que les contábamos sobre la manera en que se vivía la Primera Guerra Mundial en San Francisco, también había en San Francisco una vida social, una vida económica, una vida política que corría en paralelo al interés que en su momento tuvieron muchos jóvenes que vivían en San Francisco por ir a la guerra en Italia. En ese contexto se dieron también luchas políticas, luchas sociales, luchas gremiales. Hay un evento gremial, hay una huelga que se lleva adelante en el año 1917 que es poco conocida, es poco difundida en la historia de San Francisco. Así que sobre esa cuestión vamos a hablar hoy con Arturo. Arturo, 1917, mientras muchos jóvenes italianos pensaban en ir a la guerra, muchos jóvenes de San Francisco estaban en la guerra en Italia, bueno, aquí también había gente que luchaba por sus derechos y se desataban conflictos sociales. Hubo una huelga en 1917, puede ser la primera huelga que hubo en la ciudad o de la que se tenga registro. Claro, por lo menos la primera que nosotros tenemos registrada. Es una huelga que ocurrió en el mes de septiembre de 1917, donde se plantea el conflicto inicialmente en el ferrocarril. A partir de esa huelga del año 17 hasta el año 18 también hubo una sucesión de conflictos en los que los obreros no la llevaron bien, no la pasaron bien. Los conflictos no tenían un origen local, sino que eran nacionales. El problema de las empresas ferroviarias, por ejemplo, si bien eran distintas compañías, acá teníamos dos compañías inglesas, una compañía francesa, se transmitía esos reclamos que se hacían a nivel nacional a través de delegados a las estaciones locales. ¿En qué consecuencia tenía esto? El tema era que al no haber trenes, no llegaban pasajeros, no llegaban cargas, no llegaba correspondencia. Tenemos que pensar que el tren era un medio de comunicación casi excluyente. Sí. No sí, había otro. Entre ciudades, sí. Entre ciudades y en distancias largas y para el transporte. Absolutamente. Los caminos eran todos de tierra, eran con carruajes, estaba el automóvil, el colectivo no existía, obviamente. Y la pavimentación de la Ruta 19 fue del año 1936. Sí. Estamos hablando de 20 años para el año después. 17 y 18 no sabría decirte hoy por hoy qué ruta había pavimentada en el país, ¿cierto? Para esa época. Recién comenzaba a hablarse del macadam, que le llamaban, sí, señor. ¿cierto? Pero en los Estados Unidos, en otros lados. Las rutas de Argentina, la mayoría eran todavía todos caminos de tierra, muy supeditado a que llueva, que no llueva, que haya pantanos, que no. Entonces el transporte por antonomasia era el ferrocarril. Para hacer un parangón, a ver si me equivoco, Arturo, un paro de los ferroviarios en 1917 era equiparable a un paro del transporte urbano, interurbano y de camiones en la actualidad. Y de trenes juntos. Y de trenes. O sea, era absolutamente dejar sin transporte el país. Exactamente. Bien. De todo. De todo porque era el único transporte. Porque era el único transporte.
Bueno, esto en el caso de San Francisco tiene consecuencias graves porque precisamente en el mes de septiembre de 1917, aquí en lo que ahora es nuestro centro cívico, donde estaba la principal estación de trenes prácticamente de aquel momento, la más céntrica, se produce la llegada de un tren y ese tren llega hasta la estación donde a la vez venía también otro tren haciendo sonar la sirena que tenían ellos con gendarmes. Entonces hay una confusión, se produce una confusión en ese momento en el predio de la estación y se arma un tiroteo. Se produce un disparo, un enfrentamiento en el que muere una persona, un italiano de apellido Stuardi. Un italiano de apellido Stuardi muere, lo atiende el doctor Carrà, lo llevan al hospital, el hospital ya estaba en funcionamiento desde hace un año por esa época, pero Stuardi muere y es, digamos, la víctima fatal de ese movimiento en ese momento. Era un huelguista. Era un vecino de la ciudad que pasaba por el lugar, porque si tengamos en cuenta que cuando pasaban estas cosas, la curiosidad de la gente llevaba a que vayan a los lugares donde ocurrían los acontecimientos y esta persona recibe un disparo, ¿no es cierto? Un impacto de bala que no se sabe tampoco quién lo hizo y la persona muere. Pasa luego que después de la muerte de Stuardi, la municipalidad le da un sitio en el cementerio municipal para que tenga un panteón así en forma permanente, un nicho en forma permanente, de alguna manera de resarcir lo que había ocurrido con esta persona, que tampoco tenía familiares en San Francisco en aquel momento. A esta huelga de los ferroviarios, que se soluciona semanas después, le van sucediendo otras. Comienzan a plantearse problemas en los molinos, se plantean problemas en los molinos. Ya problemas ya más de características... Y ya de reclamos salariales ya más propios, ya más locales. En ninguno de los dos casos, tanto del molino Meteoro, ni lo que era molino Ríos de la Plata, que es donde está el Colegio San Martín en este momento, tienen respuesta favorable los obreros. Y en el caso del molino Río de la Plata, en especial, expulsa de la empresa a todo el personal que era contratado, todo el personal que estaba contratado, no el efectivo, sino el contratado y que había hecho huelga, lo expulsa y luego toma personal nuevo, pero ese personal queda sin el lugar de trabajo. No había leyes tampoco que los defendían. No había leyes laborales, todavía se estaba peleando por todo eso. Los que impulsaban las huelgas en aquel momento eran fundamentalmente, tenían un sesgo muy ideológico porque pertenecían a partidos políticos, movimientos políticos. Claro, el que los acompañaba era el Partido Socialista. El socialismo. El socialismo. Pensemos, 1917 recién se producía, todavía no se había producido en septiembre porque estamos hablando de octubre. En octubre se producía la revolución bolchevique. En Rusia, exactamente. En Rusia, exactamente. Y ahí comienza la expansión después del comunismo. Bien. Que en San Francisco tuvo una repercusión muy pobre siempre, ¿no es cierto? El comunismo, digamos, siempre estuvo todavía un poco detrás de lo que era el socialismo, o sea, no caló fuerte el comunismo en San Francisco, si bien hubo comunistas y hubo candidatos a concejales. Pero esta huelga de 1917 era impulsada por el socialismo. El socialismo, y acá en San Francisco estaba lo que era el centro socialista, se llamaba. No era el Partido Socialista, sino el centro socialista. Y de ahí surgían también candidatos a concejales, en fin. Me decías que hubo otros gremios en conflicto. Y otros gremios en conflicto, bueno, estaban los fideros, sí. ¿No es cierto? Los fideros, en el caso concretamente de la fábrica de Viaba y Tampieri, que tampoco tuvieron ninguna satisfacción, pero fueron los únicos que emitieron un documento de la huelga, donde planteaban por qué hacían la huelga, por qué no les alcanzaba el dinero, por qué sus familias, ¿no es cierto?, tenían necesidades a raíz de bajos sueldos. Y ahí tenemos el testimonio gráfico. Claro. ¿No es cierto? Ahí está, o sea que fueron los únicos que se organizaron como para emitir un documento y cuando termina después la huelga, pese a que termina mal, ellos le agradecen al jefe político. El jefe político era la autoridad máxima de la provincia en el departamento San Justo. Sí, tenía un poder muy fuerte y era el que manejaba la policía también. No explican por qué le agradecen, pero yo supongo que como él era la persona que tenía la policía a su disposición, a su cargo, no le habrá mandado a reprimir las marchas y las manifestaciones que ellos hacían. Entonces termina la huelga, no consiguen absolutamente nada, pero le agradecen al jefe político eso. Y el otro caso era también en La Calera, teníamos la fábrica de cal, claro. La Calera de Patruco, donde también los obreros pedían
una mejora salarial, pero la respuesta de la empresa fue que en razón de que ellos no necesitaban ningún personal especializado, la persona que trabajaba en el lugar no tenía que tener ninguna capacitación, o sea, directamente que era un trabajo bruto y sin ninguna necesidad de instrucción, lo que le pagaban estaba bien pago. Esa fue la respuesta que dio la empresa. Estamos hablando de unos 45 pesos mensuales. Durísimo, ¿no? Porque pensemos que no estaban las 8 horas, no había aguinaldo, no había vacaciones, es decir, las condiciones laborales eran pésimas. Claro, y un trabajo muy duro, muy fuerte. Y un trabajo muy fuerte, y eso se reflejaba en la ciudad, donde ya había reacción social. Exactamente. Precisamente Hiram Rodríguez fue un poeta que hubo en San Francisco, en una época fue redactor del diario La Voz de San Justo, en otro momento fue funcionario municipal de Trigueros de Godoy, pasados los años, y Hiram Rodríguez saludaba de alguna manera a través de las páginas del entonces semanario el hecho de que surgía una conciencia social de los trabajadores en San Francisco, pero alertaba que dice, ojalá esto sea para bien, para conseguir mejoras sociales, y no sea algo que se extralimite y nos lleve a consecuencias, dice, que después tengamos que lamentar. Eso es lo que ponía Hiram Rodríguez en aquella época. Bueno, años después tuvimos la huelga del año 29, pero entre medio todavía hubo otros movimientos bastante... Que ya lo vamos a repasar. Sin duda, lo que decía Hiram Rodríguez, de lo que él decía, lo que sucedió es que, bueno, finalmente después de mucha lucha y de sangre que corrió, las mejoras sociales fueron llegando, gracias a Dios, ¿no? Bien, la huelga de 1917, de septiembre de 1917, la primera huelga de que tenemos registro en San Francisco, es lo que estuvimos repasando en este bloque. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. Uno de los aspectos apasionantes de la historia de nuestra ciudad tiene que ver con la política. Y San Francisco ha sido escenario de batallas políticas épicas, ha sido escenario también en el contexto de esas luchas políticas de visitas de enorme importancia. En distintas oportunidades hemos estado reflejando visitas de personalidades como por ejemplo Juan Domingo Perón, como Raúl Alfonsín, como Arturo Frondizi. Bueno, en este caso nos vamos a remontar a la década del 30. San Francisco fue escenario de la visita de un hombre que había sido presidente y que ahora estaba en plena lucha electoral. Nos referimos al doctor Alvear. Arturo nos va a hacer viajar en el tiempo y nos va a contar qué características tuvo este hecho que fue realmente extraordinario, y podemos decir, ya él nos lo va a confirmar, que en torno de la figura de Alvear se generó una de las manifestaciones más populosas que registra la historia
de la ciudad de San Francisco. Arturo, esto es así, ¿no? El número de gente que había en la ciudad de San Francisco con esta visita era impresionante. Claro. Bueno, como siempre, los organizadores daban una cantidad mayor, los opositores era menor. No obstante, esta fue una visita que se produjo acá a San Francisco el 20 de octubre de 1935. Contanos antes quién era este personaje, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un expresidente radical. Claro, Marcelo Torcuato de Alvear. Exacto. Marcelo Torcuato de Alvear era en ese momento el líder del radicalismo en la Argentina. Había sido presidente, la serie de los gobiernos radicales había empezado en 1916 al 22 con Irigoyen, del 22 al 28 con Marcelo T. de Alvear, después Irigoyen hasta el golpe de Uriburu. Y en este momento era presidente el general Agustín P. Justo, que era un militar que que había llegado al gobierno por elecciones, pero con una alianza, ¿no es cierto?, que era la Concertación, que tenían los radicales impersonalistas, que eran los que se oponían a Irigoyen, un sector del socialismo y también otra parte del Partido Demócrata Nacional, que era el PAN. Elecciones que, para variar, estaban muy teñidas, sí, muy de haber sido cuestionadas, fraudulentas, por su transparencia, ¿no es claro, cierto? Precisamente de ahí viene, ¿no es cierto?, lo de la década infame en los años 30, de los años 30 que corresponde a este periodo, que termina después, ¿no es cierto?, ya con el presidente Ortiz, y el golpe del 43 después. Pero te decía, esta visita de Marcelo Torcuato de Alvear, líder de una fracción del radicalismo, que llega a San Francisco para apoyar a la fórmula de gobernador y vice, que eran Amadeo Sabatini, Alejandro Gallardo, que era un médico de Saturnino María Laspiur, que iba como candidato a vicegobernador y que efectivamente resultaron elegidos en el mes de octubre. Y en el mes de noviembre se iban a realizar en San Francisco las elecciones para intendente, donde iba como candidato a intendente precisamente Raúl Guillermo Villafañe. Claro. Un acérrimo opositor, el intendente de ese momento, que era Serafín Trigueros de Godoy. Trigueros de Godoy buscaba una nueva elección. Una reelección más, ¿no?, porque ya había sido reelecto en otras oportunidades. Y el mismo día en el que llega Alvear a San Francisco, el Partido Demócrata de San Francisco hace su convención y designa como candidato a intendente a Salvador Leiva, que a la postre en las elecciones resulta después tercero. Bien, una elección de tres. Claro. Si uno registra en la historia, digamos, la composición política de San Francisco normalmente genera tres fuerzas políticas en cada elección. En disputa en cada elección, ¿no? Y está bastante pareja, porque en definitiva cuando se hace la elección de Villafañe gana por 311 votos y en los padrones votaban nada más que los varones en esa época todavía. Sí, señor. En los padrones nacional gana Villafañe bien, pero el triunfo dentro de los extranjeros que votaron ganó Trigueros de Godoy. En la suma de votos, evidentemente, había una diferencia de 311 votos a favor de... Una elección ajustada. Ajustada para la época, de Villafañe sobre Trigueros de Godoy, y el demócrata, que era Salvador Leiva, es una persona que quedó en tercera ubicación. Entonces Marcelo Torcuato de Alvear llega a San Francisco con dos misiones: apoyar a Sabatini para la gobernación y para Villafañe para la intendencia. Dos triunfos. Sí, por supuesto. Porque Sabatini también ganó. Sí, Sabatini ganó. El tema es que llega Alvear por tren a la estación que estaba todavía ubicada en lo que actualmente es el centro cívico nuestro. Ahí es recibido por una numerosa cantidad de gente, se estiman unas 6.000 personas en ese lugar, y es recibido precisamente por Augusto Buero, que era el líder del radicalismo de todo el departamento de San Justo, durante muchísimos años. Incluso Augusto Buero, aparte de haber sido momentáneamente intendente de San Francisco, fue en otro momento también diputado nacional. Claro. Diputado nacional. Era una persona que incluso se comenta, ¿no es cierto?, invertía fortunas en cada una de las campañas electorales, ¿no? Bien, estaba una mención que había hecho Alberto Navarro en uno de los escritos que él hizo, donde menciona que en una oportunidad, que era esta precisamente en que Alvear estaba en San Francisco, donde Buero le
le da un cheque en blanco a Alvear para que él lo llene y lo destine a la campaña política, cosa que después obviamente Alvear no aceptó, pero él le ofrece un cheque en blanco. O sea, era una jugarse, ¿no es cierto?, absolutamente por una cuestión partidaria. Habla del compromiso de Boero y de la influencia que tenía en la ciudad y en la región. Sí, la confianza que tenía en la persona a la que estaba entregándole ese documento. Claro. ¿No? Claro. Bien, se organiza entonces desde la estación ferroviaria, que estaba en donde está ahora el centro cívico, una marcha, una caravana, que va acompañando a las autoridades con una banda de música, incluso al frente y todo, van hasta lo que era Pasaje Mitre, que actualmente es el Pasaje Lisandro de la Torre, toman 25 de mayo y vienen hasta el sitio que está enfrente del Banco Nación, que era un lugar habitual de concentraciones de políticas y gremiales de aquella época. Claro. Y ahí se realiza un acto tradicional. Donde ya había otra gente, ¿no es cierto?, esperando, por eso los organizadores estimaron siempre que había alrededor de entre 8 y 10.000 personas. Los del Partido Demócrata, para desacreditarlo, decían que había entre 4 y 6, y la crónica periodística dice que había 8.000, medio como para mediar entre de todas maneras, nuestra audiencia tiene fotografías que están viendo en este momento, y bueno, claro, era multitudinaria la de hecho, hoy por hoy, ¿no es cierto? Llama un poquito la atención la manera en la que estaban vestidos también para este tipo de actividades, ¿no? Hay una anécdota que había contado don Juan Carlos Bruck, que él era una persona muy joven en el momento en que se desarrolla el acto, y él decía que había concurrido, que tenían el locutor del acto, y como toda la gente usaba sombrero, todos usaban sombrero. Pero hoy saco y corbata. Sí, iban todos muy bien formales, vestidos, pero como todos utilizaban el sombrero, el descubrirse, el sacarse el sombrero era una señal de respeto. Entonces, Bruck contaba que el locutor del acto al anunciarlo a Alvear, él invita, dice, se descubre el pueblo, dice, ante el gran republicano que nos visita, en fin, y entonces dice que Alvear, que era una persona muy grande físicamente, lo aparta, ¿no es cierto?, así bastante bruscamente, y dice, no, dice, el que se descubre, dice, es el político ante su pueblo. Claro, eso fue una ovación, dice Bruck, que él los compra todos. Dice, él no sabía Bruck, dice, si eso fue armado o si ocurrió realmente por iniciativa del locutor, que él le pedía que la gente se quite el sombrero ante la presencia de Alvear, pero no, el que se quitó el sombrero fue Alvear. Una reacción muy inteligente que habla muy bien de la capacidad de escenificación que tenía este líder político de carácter nacional, ¿no es cierto? Acá entonces en San Francisco él hace un discurso donde apoya evidentemente tanto a Sabatini como a Villafañe, pero la crónica periodística dice que el mejor discurso de la tarde estuvo a cargo de Villafañe, que era el candidato a intendente, porque lo de Alvear era previsible, lo de Sabatini fue una enumeración de proyectos, y el que hablaba a la gente de su propio pueblo era Villafañe, o sea que tenía que conquistar le sacó provecho, le sacó mucho provecho, que era un gran orador. Era un gran orador y un gran escritor también. Sí, también. Escritor de poemas, poesías. Sí, de la narrativa de San Francisco, ¿no es cierto?, le debe un montón de descripciones muy ricas precisamente a Villafañe, ¿no? Con sus libros Charlas de Aldea, Nuevas Charlas de Aldea, libros de poemas, en fin, todo lo que tiene, cosas muy sentidas, ¿no? Los principales dirigentes del radicalismo de San Francisco, Raúl Villafañe y después Juan Ricardo Cornaglia, tenían una inclinación, bueno, ¿no? Ya estaba el papá... Una inclinación hacia las letras. Sí. Si vamos a esa parte, sí. Digo como el que fue intendente, porque en este acto de la avenida de Alvear, hablando de quiénes eran los dirigentes del radicalismo, vos tenías por un lado a Villafañe, a Ricardo Cornaglia, padre del que fue intendente. Estaba Eugenio Sabino, que luego fue también fue intendente después de Villafañe. Y en este momento de la visita de Alvear, él era el presidente de la Juventud Radical de San Francisco. También un hombre que ha dedicado parte de su tiempo a escribir. De hecho, presentamos un libro de él hace no mucho tiempo. Exactamente. Bueno, así que esta era un poco la composición que había, bueno, y una lista de dirigentes grandísima, donde es interesante verla, porque hay algunos nombres de esas listas del radicalismo del 35 que 11 años después
con el surgimiento del laborismo en San Francisco, aparecen en las listas, en las primeras listas del Partido Laborista en San Francisco, que era el surgimiento del peronismo. Son las simientes de lo que fue el peronismo. Claro, muchos radicales que se pasan al peronismo. Y había otros dirigentes departamentales que estaban, ¿no es cierto?, participando de esto, como, por ejemplo, Rómulo Cunio Vecini. Claro, un hombre de Devoto. Que es de Devoto. Bueno, que fue una personalidad muy grande. Tristán Pascasas, que había sido intendente de San Francisco y luego durante el gobierno de Sabatini fue jefe de la policía de la provincia. Otro hombre muy dedicado al tema de las letras. También. Que ha dejado mucho escrito. Dejó mucho escrito. O sea, el político de aquel momento dejaba mucho testimonio escrito. Es más, Alvear deja en un escrito, y está la fotografía de cuando él está haciendo su escrito, un testimonio que La Voz de San Justo lo publica y se vanagloria de alguna manera de titular muy grande, decir que Alvear a través de las páginas de La Voz de San Justo mandaba un mensaje al país, claro, que es un escrito muy chico donde Alvear insta a pensar mucho el voto que se iba a emitir en las próximas elecciones, tanto las provinciales como las municipales y luego las que vengan como nacionales, porque la situación política en el país no estaba del todo clara, estaba bastante enrarecida también. Claro. Y bueno, es el año en el que precisamente matan en el Senado de la Nación a Enzo Bordavere, claro, que se atenta contra Alessandro de la Torre. Fue el año en el que, bueno, históricamente muere Carlos Gardel también, claro, nada que ver con política, pero es un hecho histórico que marca también ese año. Son esas épocas en las que, bueno, y San Francisco se aprestaba e iba rumbo a la celebración de sus 50 años. Claro. O sea, un pueblo absolutamente nuevo, joven. Claro, ¿no? al año siguiente. Al año siguiente, en el año 36. Arturo, Alvear, además de este acto político, ¿tiene algún otro tipo de actividad? ¿Se usaba en esa época hacer almuerzos? Sí, hacer un banquete grandísimo que se sirve en la sala del Teatro Colón. Ajá. O sea, el Teatro Colón era un cine donde las butacas se movían, o sea, se podían retirar. Entonces, en el Teatro Colón es donde se sirve un almuerzo, donde hay nuevos discursos, por supuesto, y bueno, donde hay fotos muy interesantes, precisamente de Augusto Buero, con Villafañe, con Alvear, con Sabatini, con Gallardo, y donde, bueno, una concurrencia absolutamente, digamos, de varones, y donde hay algunas fotografías en las que la presencia de las mujeres estaba dado en los balcones de lo que era el teatro. Perfectamente separados, hombres de mujeres. Y hombres de claro, mujeres. La mujer no era un objeto de interés político en esa época porque obviamente no votaban. No votaba. Así que bueno, ese fue un poco el recuerdo de ese paso, ¿no es cierto?, que tuvo este expresidente de la Argentina, San Francisco, pero lo importante era el poder de convocatoria que los partidos políticos también tenían en actos públicos. Hoy es mucho más difícil llevar a gente a actos públicos, han cambiado las formas de comunicación, ¿no es cierto?, los medios también de comunicación, claro, entonces todo se hace, digamos, de una manera diferente. Y antes también la gente era muchísimo más expresiva, me parece, en esas cosas, ¿no? Se manifestaba más públicamente acá o en otros lugares, tanto para un político como para un deportista, para un artista, cuando llegaba, el afecto que se le hacía llegar era mucho más intenso. San Francisco, escenario de pujas, de luchas políticas en el relato de Arturo. Muy interesante la historia de la ciudad, también escenario, en este caso, de la presencia de una figura relevante de la política nacional, como fue Marcelo Torcuato de Alvear. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad
este programa de difusión educativa y cultural.